Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuamos con nuestra miniserie sobre aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias en otros ámbitos de la matemática y de las ciencias. Hoy vamos a ver una aplicación directa de las ecuaciones ordinarias, en particular de las ecuaciones separables, a variable compleja y a las funciones que son analíticas en variable compleja, las funciones holomórficas, ¿ok? Vimos hace un par de videos las trayectorias ortogonales, cómo obteníamos familias de trayectorias ortogonales. Hoy solo lo voy a recordar. La idea es la siguiente: si yo tengo una familia paramétrica que son soluciones de una ecuación diferencial ordinaria sencilla, lo estoy poniendo así entre comillas, ¿ok? Entonces, cuando yo cambio esta ecuación por la que es la negativa recíproca, que es y' igual a menos 1 sobre f de x, y, ¿ok? Cuando yo la cambio, esta que está aquí es la EDO asociada. Mejor dicho, esta es la inducida. Y la otra que estoy escribiendo abajo es la asociada. Así fue como los llamamos en el video pasado. Esta me devuelve una nueva familia, ¿ok? X, Y, Z2, porque dependen de otra familia de parámetros, ¿ok? Y va a resultar que las dos familias de parámetros son ortogonales entre sí. Porque además esa es una relación mutua, ¿ok? Son ortogonales entre sí. Esto fue lo que vimos en el video pasado, hicimos varias cuentas sobre esto. Eso no se puede hacer siempre, ¿ok? Y nuestro video de hoy es un poco dónde está la obstrucción para sacar esa cuenta de manera general, ¿ok? La respuesta es que eso no se puede hacer siempre. Muy bien, para entender un poco por qué no se puede hacer siempre, vamos a considerar un caso un poquito más general que el que estamos haciendo, ¿ok? Voy a subir un poquito aquí y vamos a considerar el siguiente caso general. ¿Ok? Vamos a escribir nuestra ecuación. O sea, yo tengo mi familia, ¿ok? Y vamos a escribir nuestra ecuación así. Vamos a suponer que y' se escribe como o mejor dicho, no lo hagamos tan a lo macho, espérense. Vamos a suponer que esta ecuación viene, mejor dicho, así me gusta más. Vamos a suponer que esta viene de una ecuación que es exacta. ¿Cómo se escriben las ecuaciones diferenciales exactas? Se escriben de la manera: un cierto término que depende de x por diferencial de x más otro término que depende de y por diferencial de y igual a 0. Y estas se pueden escribir así, ¿ok? Uno puede ir de una forma a la otra. ¿Cómo? Bueno, muy simple. Escribimos m diferencial de x igual a menos n diferencial de y. Pasamos el segundo término a la derecha y cuadramos la cuenta dividiendo, por supuesto, suponiendo que n sea diferente de 0. Nos queda que m sobre n menos m sobre n es igual a dy sobre dx, y aquí tenemos el f de x, y, ¿ok? Entonces, si lo escribo de esta manera, todo bien. Tengo una cosa que era de la forma que yo quería, en principio era de la forma que yo quería, para tener una familia de curvas parametrizadas que son soluciones de una ecuación diferencial ordinaria, ¿ok? Y esta que está acá, por lo pronto, más allá de las comillas, esta que está acá es, vamos a ponerle esto 1 y esto 2, ¿ok? 1 y 2 son equivalentes, ¿ok? Ahora, 1, ¿ok?,
El caso más general de todos es cuando es una ecuación exacta, porque las lineales son exactas, las separables son exactas, o se pueden escribir como tales, y las homogéneas son exactas, o se pueden escribir como tales. Entonces el caso más general que hemos visto hasta ahora de primer orden son las ecuaciones exactas. ¿Okay? Las exactas tienen una condición. No todo lo que se escribe de esta manera es exacto. ¿Ok? Atención. Warning. Esta cosa es exacta, tiene solución si y solo si la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Las cruzadas son iguales, ¿ok? Esto lo podemos escribir también así, m sub y igual a n sub x, ¿ok? Yo voy a ser bien sugerente con esta notación. M sub y es la parcial respecto de y n sub x es la parcial respecto de x. Ok, muy bien. ¿Qué sucede ahora si yo tengo mi ecuación esta que está acá, que es de la forma que yo quería para empezar mi problema de acá? ¿Y qué sucede ahora si yo a esta ecuación esta es la inducida, y ahora yo calculo la asociada, que es y' o de x, de y sobre de x, igual a menos 1 sobre f. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo ahora escribo esta? Ahora, ¿ok? Esto es de y sobre de x es igual a f, entonces la asociada, que es la que yo de verdad tengo que resolver, que es de y sobre de x igual a menos 1 sobre f, va a ser en este caso ahora n sobre m, que para empezar solo tiene sentido si m es diferente de 0. Para empezar, ¿ok? Muy bien. Supongamos que tiene sentido, entonces de y sobre de x es igual a n sobre m, implica que m de y es igual a n de x. Y ahora quedaron cruzados y con signo cambiado. N de x menos m de y es igual a 0. Y esta es una nueva ecuación. Esta es nueva, ¿ok? Esta es nueva. A esta la vamos a llamar 3. A esta la vamos a llamar 3, ¿ok? Esta la vamos a llamar 3. 2, o 1 mejor dicho, 1 y 3 son dos ecuaciones diferenciales diferentes, ¿ok? La primera es con dos signos más y m con el de x y n con el de y. Y la otra me cruza los términos y me cambia el signo del que está al lado del de y. O del que está al lado del de x, como quieran, pero cambia uno de los dos signos. ¿Ok? Muy bien. Incluso, si uno fuese exacta, si yo tuviese esto, incluso si yo tuviese esto no siempre implica que la de abajo, la 3, sea exacta también. ¿Ok? Que 1 sea exacta no implica que 3 sea exacta. Vamos a poner estas cosas en orden y vamos a recordar lo que hemos hecho en videos pasados y ya vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo rápidamente de qué es lo que está pasando. Muy bien. Primero que nada, ejemplo. Primero que nada, ejemplo. Consideremos la siguiente ecuación, ¿ok? Una del tipo, esta es la ecuación 1, ¿ok? M de x más n de y igual a 0. La que vamos a considerar es esta, que es y cuadrado medios de x más xy de y es igual a 0, ¿ok? Estamos diciendo que y cuadrado medios es m y x por y es n. Entonces fíjense que la parcial de m respecto de y es la derivada respecto de y, da y, y la parcial de n respecto de x, ¿ok? Se va el x y me da otra vez y. Así que esta señora que está aquí es exacta. Bien. En cambio,
La ecuación 3, que se las voy a escribir otra vez aquí, sería n de x menos m de y igual a 0. Esta ecuación es xy de y menos y cuadrado medios de x igual a 0. ¿Ok? Vamos a llamar este ahora M1. O no lo llamemos M1, dejémoslo como está. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, esta no es exacta, ¿ok? Porque para que lo fuese, yo necesitaría que las cruzadas fuesen iguales otra vez. ¿Ok? Necesito que las cruzadas sean iguales otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría? Que la parcial de n respecto de y fuese igual, ¿ok?, a menos la parcial de m respecto de x, ¿ok? Voy a escribirlo aquí con la otra notación. N sub y igual a menos m sub x, ¿ok? N sub y es la derivada parcial de n respecto de y, m sub x es la derivada parcial de m respecto de x, ¿ok? Así entre comillas. Muy bien, esto aquí no es cierto. ¿Por qué? Porque fíjense que la derivada respecto de y de xy es igual a x y menos la derivada parcial de m respecto de x es menos la derivada parcial respecto de x de y cuadrado medios, y eso da 0. No son iguales. No coinciden. Esta señora no es exacta. ¡A caramba! Entonces puede suceder que yo consiga una familia con una ecuación exacta, pero cuando vaya a sacar la cuenta, con el método que ya teníamos, esa cosa no me aparezca una familia de curvas ortogonales. Y aquí es donde viene la parte más bonita, que es, ¿y cuándo sí? ¿Cuándo sí aparecen? Pues está bien, no siempre aparecen, pero ¿cuándo sí? ¿Cuándo sí aparecen? Entonces voy a rebobinar a lo que teníamos antes. Voy a rebobinar. Nuestras dos ecuaciones fundacionales son ahora la primera y la tercera, que son m de x más n de y igual a 0, y la otra que es n de x menos m de y igual a 0, ¿ok? Y las voy a escribir por un momento de la manera siguiente. Voy a considerar el campo x, que es m, n, y voy a considerar el campo y, dos campos vectoriales, ¿ok?, que es n, menos m, ¿ok? Y lo que acabamos de decir es que la primera puede ser exacta y la segunda no. Si ustedes no lo han visto o no recuerdan por qué, les recomiendo que vayan ahora inmediatamente a los videos del curso de cálculo multivariado. Hay un resultado muy bonito que depende del teorema de Green. El teorema de Green en el plano me va a garantizar que 1 es exacta sobre una región abierta si solamente si el campo X es conservativo. Y 2 es exacta si solamente si el campo Y es conservativo. ¿Ok? Porque son los términos que aparecen al lado del de X y al lado del de Y. Pero además, 1 es exacta si y solamente si la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x, y 2 es exacta si y solamente si la parcial de n respecto de y es igual a menos la parcial de m respecto de x. Las dos ecuaciones que aparecen aquí, quienes ya hayan visto o estén viendo variable compleja, este par de ecuaciones se llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann o Cauchy-Riemann o Riemann. ¿Ok?
son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Este par de ecuaciones son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De manera que no siempre se tiene, ¿ok? Que X sea conservativo implique que Y sea conservativo. Hay una cosa muy bonita aquí que decir de más, que es, nótese que el campo Y es el ortogonalizado de X. Fíjense que yo tengo aquí M y en la otra tengo N y en esta tengo N y en la otra tengo menos M. Fíjese usted que X.Y le va a dar M por N menos N por M y eso le va a dar siempre 0. Son dos campos ortogonales. Y uno podría decir, bueno, pero si yo lo único que hice fue cambiar el orden de las coordenadas y poner un menos, tampoco es una gran transformación, es una cosa geométrica relativamente simple. ¿Por qué no me da conservativo? Bueno, la razón es que aunque parecen dos operaciones muy sencillas, realmente sí cambian cosas, ¿ok? Sí cambian cosas. Fíjense el ejemplo que vimos hace un ratito, ¿ok? Para nuestro ejemplo que estaba aquí, que es de este campo de acá, si yo cambio el orden de las cosas y pongo un menos, convierto una cosa que era conservativa en otra que no lo es, o paso de una ecuación exacta a una que no lo es, ¿ok? Los campos o las funciones que satisfacen las dos cosas juntas, y esta es la obstrucción, son los que sirven. O sea, si yo tengo un par de funciones que satisfagan las dos identidades, o sea, el par de identidades completos, ¿ok? Las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la que obtengo de llegada también es exacta, ¿ok? Y el campo ortogonalizado también es conservativo. Y fíjense que no cualquier par de funciones satisface eso. Porque si yo tengo que my es igual a nx, acuérdense que esto es derivar, ¿ok? Y ny es igual a menos mx, cuando yo derive dos veces, fíjense que este último es lo mismo que decir que mx es igual a menos ny. Mxx es igual a la derivada respecto de x de mx. Y esto es menos ny x, que es menos nyx. Para quienes no entiendan qué es lo que estoy escribiendo, lo podemos escribir también con parciales así. Lo que estoy diciendo es que la segunda derivada de m respecto de x cuadrado es la derivada respecto de x de la derivada respecto de x de m, que es la derivada respecto de x de menos la derivada respecto de y de n, y esto es menos la segunda derivada de n, primero de y luego de x. Y si lo sacan con el otro término, fíjense, si ustedes ahora calculan m y, que es muy parecida, esto es la derivada respecto de y de my, la segunda derivada respecto de y, pero esto es nx derivado respecto de y. La nxy. Entonces fíjense que mxx más myy es igual a menos nyx más nxy, y eso da 0. O, escrito en términos de derivadas parciales, si lo prefieren, la segunda derivada de m respecto de x cuadrado más la segunda derivada de m respecto de y cuadrado es igual a 0. ¿Ok? Y esto lo que me dice es que m es una función armónica. Y lo mismo se puede hacer con la n, ¿ok? N también es una función armónica, ¿ok? Son dos funciones que anulan el operador laplaciano. Son dos funciones que anulan el operador laplaciano. Y básicamente, en términos de análisis complejo, son la parte real y la parte imaginaria de una función holomórfica u holomorfa o analítica, es decir, una función compleja que es derivable, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para terminar con nuestro video de hoy, que si usted, acuérdense que yo estaba considerando en R2 al campo
m de xy, n de xy. Es un campo vectorial que tiene dos variables que varían con cada punto. Esto es un campo que varía con el xy. Bueno, este campo, ¿ok? Que sea conservativo no es suficiente para que sean la parte real y la parte imaginaria de una función compleja. Pero yo puedo pensar a partir de aquí a una función compleja cualquiera, f más y, f de x más y, como m de x, y más n de x, y por y. Y entonces esto es la parte real y esto es la parte compleja. Es decir, las funciones complejas están en correspondencia con los campos vectoriales, no las funciones complejas holomórficas, solamente las funciones complejas. Y lo que sucede es que estas cosas, o sea, f de x más y es derivable si y solamente si se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, que son m de y igual a n de x, m de x igual a menos n de y. ¿Ok? Si solo si se satisfacen estas dos cosas, f es derivable u holomórfica. Se dicen derivable holomórfica, otros dicen holomorfa, otros dicen analítica. A mí me gusta holomórfica o derivable. ¿Okay? Es una función compleja que es continua y derivable. Si, solo si esto pasa. En general no hay por supuesto no hay una correspondencia entre las funciones complejas derivables y los campos vectoriales reales. ¿Ok? O sea, en R2. No hay una correspondencia. O sea, hay más campos vectoriales que funciones complejas derivables. ¿Ok? Pero sí hay una correspondencia entre campos vectoriales y funciones complejas porque cada una de estas cosas me determina una parte real y una parte imaginaria. Solo que no siempre me va a dar una cosa derivable. Para terminar con el ejemplo, para terminar con nuestro ejemplo, muy sencillo, consideremos por un momento la función f de x más y por y igual a la exponencial de x más y por y. Es decir, estoy considerando f de z igual a la exponencial compleja e a la z, que por supuesto es derivable. Y voy a utilizar la escritura de Riemann. Voy a utilizar el teorema, la identidad de Riemann, para escribir esto como e a la x por e a la y por i, que es e a la x, por lo que en análisis complejo se escribe como cis de y, o e a la x por el coseno de y más e a la x por el seno de y por i. Si yo considero por un momento esta función, a esta función, y este es m y este es n, ¿ok? Perdón que me quedaron muy oscuros. Ok, entonces fíjense ahora que la derivada respecto de y de m es igual a el menos el seno menos la exponencial por el seno de y, ¿ok? La derivada de m respecto de x es igual a e a la x por el coseno de y. La derivada de n respecto de y es igual a e a la x por el coseno de y. Y la derivada de n respecto de x es igual a e a la x por el seno de y. Entonces fíjense que m de x igual a n de y y m de y es igual a menos n de x. Aquí hay un pequeño cambio, no importa.
No importa, no pasa nada con eso. Pero esto me da una cosa holomórfica, ¿ok? Simplemente lo que pasa es que están cambiadas por un i, ¿ok? Simplemente lo que pasa es que están cambiadas por un i. Pero dan una con el más y la otra con el menos atravesado. Eso es lo que interesa, que da una con el más y la otra con el menos atravesado. Entonces, por eso, si yo considero la ecuación exacta, e a la x coseno de y de x más e a la x seno de y igual a 0, la familia f de x, y, c1 de las curvas que satisfacen esta cosa, yo obtengo una familia ortogonal cuando saco la otra ecuación. La ecuación inducida también me da una exacta. Esta es exacta y la ecuación inducida también es exacta y me va a generar una nueva familia de curvas que son ortogonales, ¿ok? Espero que este video les haya sido de provecho. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.